buenas noches. Hoy día martes 3 de agosto del 2021, como siempre en un programa en vivo en punto a las 7 de la noche. En esta oportunidad, ya pasadas las fiestas patrias y los feriados, pero han quedado un tema sumamente latente y que tiene que ver inclusive con la última acción que ha tomado el gobierno anterior del expresidente Sagasti. Por eso que, y también por lo que han quedado algunas preguntas sueltas que hay que aclarar y que hay que remarcar, vamos a tocar como único punto en este video, en este programa en vivo, el tema del Fonavi y su situación actual. Ese es el titular y ese es el punto de agenda de este programa en vivo. Como siempre, recordándole que pueden escribir, que pueden hacer cualquier pregunta en vivo, y sobre todo después de haber terminado este video también nos pueden escribir, sobre todo nos pueden escribir directamente al WhatsApp al 987-098-623, cuyo nombre lo tienen abajo. Así que yo personalmente, César Delgado Lacotera, presidente de la Asociación de Más que Consumación Civil de Defensa del Consumidor, Más que Consumidores, valga la redundancia, los atenderé gustosamente. Bueno, este tema de Fonavi es sumamente recurrente. Hay muchas preguntas que todavía se han quedado en el tintero, así que la vamos a pasar a detallar en forma un poco más tranquila y mucho más puntual, bajo esta diapositiva que le vamos a mostrar. Primero, vamos a ver qué cosa en síntesis es el Fonavi. ¿Qué cosa es el Fonavi? El Fonavi es el Fondo Nacional de Vivienda, creado por el Decreto Ley 22591 de fecha 30 de junio de 1979. O sea que miren la fecha, el año que se creó este Fondo Nacional fue el 30 de junio de 1979. O sea que hace más de 40 años, que tuvo como una finalidad fundamental satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos, y sobre todo en función de sus aportes. Ese era en conclusión el Fonavi. Esa es la finalidad fundamental, era satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda. Sigamos. ¿Cuál fue el periodo de vigencia del Fonavi? El periodo de vigencia del Fonavi fue desde el 1 de julio de 1979 al 31 de agosto de 1998. Ese fue el periodo de vigencia en las cuales a los trabajadores se les descontaba obligatoriamente, a los que estaban en planilla y a los independientes en su primera etapa en forma facultativa, y después se les obligó a realizar estos aportes. ¿Quiénes contribuyeron al Fonavi? Los que contribuyeron al Fonavi fueron los trabajadores dependientes e independientes, los empleadores y el Estado. O sea, acá había un aporte tripartito. Eran los trabajadores dependientes que estaban en planillas y los independientes que realizan una labor en forma absolutamente individual, los empleadores y el Estado. Esos fueron los que contribuyeron al Fonavi y se fue formando este fondo para satisfacer las necesidades de vivienda de los aportantes. ¿Durante qué periodo se realizó el aporte de los trabajadores? Esto es sumamente importante. Los trabajadores dependientes aportaron de manera obligatoria entre enero de 1980 y julio de 1995.
O sea, casi más o menos los trabajadores dependientes, o sea, en planillas, aportaron durante 15 años. Posterior a esa fecha, únicamente el empleador realizó los aportes hasta agosto de 1998. O sea que los empleadores, a partir de agosto de agosto de 1995 a agosto de 1998, o sea, en estos 3 años, fueron los empleadores los únicos que aportaron a este fondo de vivienda que se fue consolidando. Y los trabajadores independientes aportaron de manera facultativa, o sea, si tenían la voluntad de aportar, aportaban, si no, no. Desde julio de 1999 hasta julio de 1995 y de manera obligatoria desde agosto de 1995 hasta agosto de 1998. Esta es la introducción, estos son los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta para que ustedes tengan todos los elementos de juicio para reclamar, para presentar sus documentos, para tener una idea general y una base por cual ustedes tienen que reclamar. Hay una pregunta que quedó pasadamente en nuestro video anterior, quedó pendiente. Es la siguiente: si aporté de manera facultativa FONAVI como independiente, con recibo de honorarios, o sea, aquellos trabajadores independientes, ¿cómo debo consignar mis aportes en el formulario 1? O sea, si hay un trabajador que aportó en forma independiente y no ha llenado todavía su formulario 1, ¿cómo lo debe hacer? Los trabajadores independientes que aportaron facultativamente al FONAVI deberán consignar en la sección de historia laboral del formulario número 1, que está en la página web de la Secretaría de Técnica del FONAVI, el tipo y número de documento vigente. O sea, en esa oportunidad inclusive había una libreta tributaria, después posteriormente se estableció el registro unificado de contribuyentes, más conocido como RUC, y a la fecha en que realizó sus aportes, así como los periodos trabajados. Esa es la información que debe consignar en forma lo más cercano posible a lo que ustedes recuerden o tengan documentos que acrediten esa información que debe dar. Eso es para los trabajadores independientes. Otra pregunta es: ¿hasta cuándo puedo registrar mi formulario 1? O sea, el formulario 1, aquellos que no se han registrado, que no han llenado el formulario 1, no hay fecha establecida. Esta es la fecha establecida, la fecha de finalización del registro del formulario 1 está abierta. Si hay alguna disposición que pueda ponerle fecha de culminación para presentar el formulario 1, eso lo va a comunicar la comisión ad hoc creada por la ley 29625. Así que ustedes pueden, aquellos que no se han registrado, todavía pueden llenar el formulario 1, y para aquellos y para mayor orientación y cualquier pregunta, cualquier consulta, le volvemos a reiterar, nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Sigamos con nuestra explicación. Si ya registré mi formulario 1, ¿por qué no salgo en listas? ¿Qué me falta presentar? Esa es una pregunta muy recurrente, por las cuales aquellos fonavistas que recién se han registrado, han presentado el formulario 1, ¿qué le falta presentar? Lo que le falta presentar a usted, si no lo ha hecho, son los documentos sustentatorios. En eso lo podemos ayudar, lo podemos orientar, no hay ningún problema. Pero si usted ya cumplió con presentar sus documentos sustentatorios, no hay necesidad de volverlos a presentar. Por eso le decimos que no deben tener ninguna preocupación ustedes si ya llenaron el formulario 1, si ya consignaron la información sobre los periodos aportados, si ya presentaron algunos documentos sustentatorios, ya no hay necesidad de volverlos a presentar. Esa es la fundamental. Y si no lo han hecho,
nos pueden escribir y nosotros lo orientamos. Sigamos. Otra pregunta también muy recurrente: registré mi formulario número 1 poco antes del cambio de la ley. ¿Debo presentarlo? Como le volvemos a decir y lo volvemos a reiterar, no, ya no debe volver a hacerlo. Se da por concluido el registro si usted ya presentó su formulario número 1 por cualquiera de los canales implementados por la Secretaría Técnica. Si usted ya presentó su formulario 1 físicamente a través del Banco de la Nación o en forma virtual a través de la página web de la Secretaría Técnica de FONAVI, no se preocupe, ya no hay necesidad de volverlo a llenar. Eso es importantísimo, se lo recalcamos, no se preocupen, cualquier consulta ya muy puntual y muy en especial, nos pueden escribir al 987-098-623. Otra pregunta: ¿qué tipo de sustentos debo presentar para la devolución de mis aportes? O sea, estamos hablando qué tipo de sustentos, de documentos sustentatorios, todos los documentos que permitan acreditar sus aportes, principalmente, obviamente, su boleta de pago de remuneraciones, porque si en las boletas de pago de remuneraciones se consigna el aporte al FONAVI, esa es la prueba contundente de que usted aportó al FONAVI durante su periodo laboral. En el caso que no lo tengan, obviamente también el empleador tiene usted puede presentar certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, por supuesto, y sobre todo que el canal que sigue esta información el canal que sigue, el seguimiento que sigue la presentación del formulario 1, es que una vez recibido el formulario 1, la Secretaría Técnica del FONAVI traslada esa información al empleador, y el empleador tiene la obligación indudablemente de informar al FONAVI cuáles fueron los aportes, ¿no? En muchos casos no lo hacen. ¿Por qué? Por muchas razones, porque el empleador ya no funciona, no lo quieren hacer, no tienen las planillas, así que lo importante es que usted, frente a esa falta de sustento, pueda también, independientemente, usted hacerlo personalmente a través de la página web, y para eso nosotros lo orientamos y lo asesoramos. Si no poseo sustentos, ¿es obligatorio presentarlos? Si usted efectúa aportes a FONAVI como trabajador de manera dependiente o independiente, solo debe cumplir con registrarse presentando el formulario número 1 a través de cualquiera de los canales de atención implementados por la Secretaría Técnica de FONAVI. Si usted ya cumplió con efectuar su registro, no debe volver a hacerlo. Eso se lo volvemos a reiterar. Tenga en cuenta que solo se requerirá al fonavista documentación supletoria en caso sea necesaria. Normalmente, y esto está sucediendo, que los empleadores no devuelven la información que la Secretaría de Técnica les ha solicitado. Ahí se duerme el sueño de los justos, así que ustedes tomen las debidas precauciones, busquen sus documentos con calma, sobre todo la boleta de pago, y presenten los documentos sustentatorios, escríbanlos para cualquier consulta, así que nosotros lo ayudamos. La entrega de sustentos también aplica a los trabajadores independientes y aportantes facultativos al FONAVI. Por supuesto que también aplica. Los trabajadores independientes que aportaron al FONAVI en forma facultativa también tienen el mismo derecho de presentar su documento sustentatorio vía recibo de pagos. En ese tiempo se hacían el pago del Banco de la Nación, después se trasladó a la SUNAT, así que los trabajadores tienen igual derecho de presentar sus documentos sustentatorios. Y una pregunta que ha sucedido, que ha sucedido muy recurrente, y que las cuales queremos con tranquilidad detallar, es la siguiente. A los fonavistas que fueron beneficiados con un préstamo del Banco de Materiales o material de construcción
o otros a través de NACE, a través de otra institución o a través de un lote de terreno, les tienen que devolver sus aportes. Bueno, vamos a decirle, de acuerdo a ley, qué es lo que dice el artículo 2 de la ley 31.377. El artículo 2 dice lo siguiente: precisión del artículo número 1 de la ley 29.625, ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Precísase, el artículo 1 de la ley 29.625, ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, en el sentido de la devolución de los aportes, comprende. Hago una pausa para que ustedes tomen este apéndice, el número A, es sumamente importantísimo. ¿A quiénes comprende la devolución? ¿Quiénes tienen derecho a la devolución? Todos los trabajadores, dependientes e independientes que aportaron al FONAVI, con la excepción, de quienes se beneficiaron de sus recursos en un monto igual o mayor de sus aportes. Esta última parte es la que está creando muchas dudas, mucha controversia. O sea, ¿quiénes están exceptuados de esta devolución? Dice esta ley, este artículo 2, quienes se beneficiaron de sus recursos en un monto igual o mayor a sus aportes. Bueno, estamos hablando que necesariamente tiene que reglamentarse. La comisión técnica tiene que aclarar este caso, porque estamos hablando de aportes del año, imagínense, de 1979 a 1998. Vamos a poner un ejemplo. En aquella oportunidad, por ejemplo, le dieron un préstamo del Banco de Materiales a un fonavista. En esa época creo que estaba el Inti Millón, después hubo una serie, la inflación galopante del 85, el nuevo Inti. Vamos a suponer que un caso concreto, si le dieron 1.000 soles de un préstamo del Banco de Materiales, ¿cómo aplicaría esto? Y sus aportes también, porque las fechas de esos aportes fueron también una moneda exigua. Si fueron necesariamente en esa oportunidad tendrían que ser mayores. Pero acá hay una salvedad. Pero el Tribunal Constitucional ha declarado que la devolución de los aportes de esa fecha tiene que considerarse los intereses hasta la fecha, hasta la actualidad que el fonavista se ha registrado. Entonces, más los intereses, estamos absolutamente seguros que los fonavistas van a tener un monto muy deficitario, van a tener mayor aporte de lo que recibieron. En conclusión, van a tener el derecho a una devolución. Eso es fundamental, pero también le invocamos a la Secretaría Técnica del FONAVI que precise a la brevedad posible esta información. El punto B dice: a los descontados de sus remuneraciones y los efectuados por sus empleadores, incluido el Estado y otros. Estamos hablando que el FONAVI se constituía por 3 aportes: el aporte de los trabajadores dependientes e independientes, de los empleadores, del Estado y también en ese tiempo de las empresas proveedoras del Estado. Entonces, también, aparte del aporte individual que hacía el trabajador, el Estado aportaba. Eso forma parte de este fondo colectivo, que es sujeto también, que en algún momento tiene que considerarse, tiene que ir a una cuenta colectiva para que sea devuelto a los trabajadores. El monto del aporte y su debida actualización conforme a lo dispuesto por el artículo 1236 del Código Civil. Este punto C habla pues indudablemente de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, que tiene que ser con los intereses de esa fecha, ¿no? Porque ese dinero fue aportado en esa oportunidad, ha perdido su valor, son más de
30 años que ha pasado ese tipo de aportes, e inclusive no se puede devolver pues en una suma irrisoria al tipo de cambio de esa fecha ni nada por el estilo, ¿no? Ese es algo importantísimo, ¿no? Y queríamos como último punto y de despedida, porque esta es una ingrata noticia, pero al fin y al cabo tenemos absolutamente la convicción de que este Congreso va a votar otra vez la insistencia. Se trata de que el 26 de julio el gobierno anterior del expresidente Sagasti remitió al Congreso las observaciones de esta ley de devolución de los aportes. Ha hecho una serie de observaciones en un paquete antes de culminar su administración, y en ese paquete no solamente ha metido el caso del FONAVI, sino también el caso de la devolución del dinero de las comisiones de las AFP cuando han sido menor que la inflación, que lo vamos a tratar seguramente en nuestro próximo video del martes próximo a las 7 de la noche. Así que estas observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, bueno, ahora ha coincidido, ¿no? Ha coincidido con este nuevo mandato de periodo presidencial, y ha coincidido también con la instalación del nuevo Congreso. Entonces hay que esperar el día de hoy. Se estaba discutiendo la conformación de las comisiones. Estas observaciones del Poder Ejecutivo tienen que pasar, depende del Congreso, depende de la Junta de Portavoces, si se devuelve a esta nueva Comisión de Economía o de Trabajo que se van a instalar, o seguramente va al Pleno, se agenda en el Pleno. Creemos que esa es la vía justa y la vía directa para que directamente pase al Pleno y el Pleno pueda discutir y aprobar por insistencia estas observaciones, esta ley aprobada en el Congreso, que ha sido observada por el Poder Ejecutivo. Eso es lo que queríamos manifestarle el día de hoy. Como siempre, a su disposición. Escríbanos al WhatsApp al 987-098-623, y recuerden que un consumidor bien informado es difícil de engañar. Muy buenas noches y que Dios los acompañe como siempre.